Empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Bien, quiero terminar con la meditación de antes sobre la soberbia, porque había llegado la hora y ya no quería pasarme. Sería estupendo que existiera un termómetro de soberbia, y te lo pudieras poner, lo mismo que te pones un termómetro para medir la temperatura del cuerpo. Uy, tengo 38 grados, madre mía, qué fiebre, tengo 40, wow, esto, tengo que ir al hospital, ¿verdad? Pero sí que hay un termómetro de soberbia, existe, no es un aparato que te lo pones, con el mercurio que se dilata en función del calor, es algunos síntomas. ¿Qué síntomas podemos descubrir para que nos diga qué está pasando? Aquí está pasando algo conmigo. Es lo mismo que tienes síntomas de las enfermedades. Uy, noto que tengo un poco caliente la cabeza. Tienes fiebre. Me duele aquí detrás. Eso es la presión. O sea, hay cosas, sobre todo cuando uno ya tiene una cierta edad, que aprende a darse cuenta de que esos síntomas están puestos por Dios para evitar que la cosa se agrave y que puedas ir cuanto antes a curar. Si no tuviéramos la sensación de dolor, por ejemplo, pues pondrían la mano en el fuego y al cabo de un rato que está chicharradita dirías, y fíjate, ¿quién estará asando hoy corderito? ¿No? Porque huele tan rico y es tu mano que se está quemando. Bueno, los síntomas hay que saber detectarlos para el cuerpo y para el alma. Síntomas de la soberbia. Cuando te hacen una corrección, ¿cómo reaccionas? Cuando te hacen una corrección, siempre molesta, ¿verdad? Siempre. Pero ¿cuál es tu reacción a esa corrección? La reacción correcta es siempre escuchar y no defenderte. Esa es la reacción correcta. Escuchar, no defenderte en ese momento. Y reflexionar sobre lo que te están diciendo. Eso no significa que esa corrección sea acertada, porque a lo mejor no lo es. La otra persona te está haciendo una corrección según su punto de vista, o porque no conoce todo, no tiene todos los datos, o porque te está haciendo una corrección por envidia, por venganza, por lo que sea. Vale. Pero tú, estate tranquilo, no respondas con agresividad a la corrección, reflexiona sobre ella, tienes que discernir qué parte de razón tiene esa corrección y eso intentar corregirlo. Y lo que no tiene razón, lo dejas. Si ves que es necesario, no para defenderte, sino para ayudar al otro en que su juicio quizá no está siendo objetivo cuando te está corrigiendo, puedes hablar después con él. Pero una corrección que es respondida inmediatamente tiene muy pocas posibilidades de que a ti te haga fruto, te dé fruto y que le dé fruto al otro. Porque es como un partido de ping-pong. Tiran la pelota, el otro te la devuelve, tú la devuelves, tú la devuelves, ¿no? Y entras en una dinámica de y tú el doble, ¿no? Pues anda que tú, pues tú más, ¿no? Eso es un síntoma de soberbia. Cuando te hagan una corrección, siempre te va a doler, siempre, más o menos, siempre te va a doler. Si te la hacen en un mal momento, si te la hacen de malos modos, te va a doler más. Pero aunque te la hagan con suavidad, con delicadeza, con todo el amor del mundo, etcétera, etcétera, siempre te va a doler.
Entonces, el grado de soberbia viene cuando tú eres capaz o no eres capaz de callarte, examinar con detenimiento la parte de verdad, de razón que hay en lo que te lo dice y después actuar en consecuencia. Incluso hablando con la otra persona con calma. Pero si tú reaccionas en el momento, es muy difícil que reacciones con calma. Ese es un factor que sirve para medir la soberbia. Te dicen algo, tú saltas, tienes un problema. Tu grado de soberbia está ya casi en los 40 grados, a punto de tener que ir al hospital y que te pongan alguna inyección para que te baje la fiebre. Eso es un elemento importante. Pero luego hay la corrección personal que te pueden hacer alguien con autoridad o sin ella. Pienso que los más duros siempre son los más próximos, ¿verdad? Los hijos adolescentes, sobre todo, suelen ser muy duros con sus padres. Bueno, quizás lo hemos sido todos con nuestros padres, pues va cambiando. Bueno. Pero hay otro grado, otro elemento de la soberbia, no es el de la corrección, que es cuando las cosas no salen como las tienes planteadas. Tener un programa, tener un plan en la vida es algo natural. No podemos vivir sin un programa, sin un plan. Estamos aquí, hay un horario que cumplir, después de aquí cada uno irá a su casa y tenemos un programa y un plan normal. Pero con mucha frecuencia el programa o no sale exactamente como está previsto o no sale. No tiene nada que ver con lo que estaba previsto. Ahora, estando en Guatemala, me llevaron un día a ver, hay un sitio muy apartado del país, me llevaron un día a ver unas cascadas muy bonitas. Bueno, entonces un franciscano de María allí en su empresa tienen un helicóptero y con el helicóptero de la empresa nos llevaron al padre Leo, a Fray Werner y a mí a ese sitio de cascadas, realmente bonito, un sitio agradable, en mitad del bosque. Bueno, bien, ustedes tienen muchos sitios de esos bellísimos en Costa Rica, ¿verdad? Pero bueno, allí también en Guatemala hay una naturaleza bella. Estábamos allí, qué bien, estas lagunas, qué bonitas, vamos a darnos un baño. Pues donde descubrí porque las lagunas eran bonitas, pero las piedras eran asesinas, resbaladizas, cubiertas de líquen, de musgo, que yo era, o sea, bueno, no había ningún dragón en el agua para comerte, pero en fin, no una anaconda, no, pero las piedras eran asesinas. Ocurrió lo que tenía que ocurrir. Me caí, me golpeé el hombro, bueno, dolor, fuerte dolor, pero estábamos en mitad de la nada y el tiempo cambió y ocurrió esto que está pasando ahora. Empezó a llover, hubo niebla. Un helicóptero no puede volar con niebla, no puede volar si no tiene visibilidad. Así que nos quedamos parados allí en aquel pueblo. Pude celebrar la misa en el pueblo, muy agradable, en una parroquia de benedictinos. Muy bien, bien. Pero allí estábamos atrapados. ¿No? No podía ir al médico, el dolor, como es natural, empieza a aumentar, sin saber qué hacer, qué no hacer. Tienes un plan bonito, un plan de relax, de descanso, ¿vale? En estas jornadas intensas, un día de descanso. ¿Vale? Muy bien, padre, vamos a llevarle a usted con este helicóptero que hemos conseguido, precioso el viaje en helicóptero sobre la selva, bellísimo, ¿vale? Vamos a llevarle a usted ahí esas cascadas. Resulta que me caigo, me lesiono el hombro, nos quedamos ahí varados, no podemos ir al médico. Tenía que ir al día siguiente a otra ciudad, que es Saltenango. El arzobispo es muy amigo mío, habían organizado una conferencia en la catedral, había muchísima gente apuntada a la conferencia y allí estábamos sin podernos mover con el helicóptero que no funcionaba. El helicóptero sí funcionaba, pero que no podía
no podía volar, ¿no? Porque era realmente muy peligroso. Hay muchos accidentes de helicóptero y ya tuvimos claro desde el principio que el que mataba era el piloto. El jefe puede decir al piloto, vamos y vamos. Y usted te juega la vida y el piloto se juega su vida. Bueno, tienes un plan y se rompe. ¿Cómo reaccionas? ¿Con ira? ¿Te enfadas? Es que esto no hay derecho. Esto no hay derecho. Es una frase típica, ¿no? No hay derecho. Vale. ¿Te enfadas con quién? Con Dios, con el piloto, las personas que te han invitado, con la maldita laguna resbaladiza. ¿Con quién? ¿No? ¿Con quién te enfadas? También. Es decir, bueno, pues está la voluntad de Dios. No la entiendo. ¿Y qué pasa porque no la entienda? Dios es Dios. Dios sabe el por qué esto ha ocurrido. ¿Por qué no he podido ir a esa ciudad? Claro, tuve que hablar con el arzobispo. Perdóneme, usted me ha ocurrido esto, estoy lesionado, el piloto no puede volar. ¿No? El arzobispo intentó avisar a la gente, ha hecho una publicidad, ha gastado un dinero, avisó a algunas personas, pero la mayor parte de la gente se presenta en la catedral ahora. ¿Pero qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Dios sabe. Dios sabe. Y es así, Dios sabe. Sí, hasta que ya pudimos salir del pueblo, porque ya se aclaró un poquito. De hecho, el helicóptero no funcionó. No podía y no podíamos salir. Pero dio una providencia de que allí había un señor que tenía una avioneta de esas que me entienden, ¿no? Que no es un avión precisamente. Entonces tenía la avioneta, nos metimos en la avioneta, rezando el rosario, que no pasara nada, atravesando la tormenta en una avioneta, y confiando en Dios. Bueno, llegamos a Guatemala, al día siguiente pude ir al hospital. Tienes un plan. Claro, ¿cómo no vas a tener planes en la vida? Pero el plan se rompe. A veces son pequeñeces que te fastidian un poco, la verdad, que te vuelven mucho polvo. Bueno, a veces son pequeñeces, a veces son cosas más grandes. Y no solamente tienes un plan para ti, tienes un plan para los tuyos. Has soñado que tu hijo fuera esto. Y tu hijo ha decidido que no tiene ganas de hacer nada de lo que tú has preparado o previsto para él, que quiere otra cosa y tú dices, pero te estás equivocando. Ha decidido casarse con esa chica o casarse con ese chico. Y tú tienes experiencia, conoces la vida, y dices, pero no te das cuenta. Y no se dan cuenta. Se lo dices con amor, mira, esta persona es así, pero dicen que es más difícil parar a una mujer enamorada que detener un tren que va cuesta abajo y no lleva frenos. Que se lo dices, no hay manera. ¿Cómo reaccionas? La humildad te lleva a aceptar la voluntad. Yo tengo que hacer mi parte. Tengo que hacerla del mejor modo posible. Y solo Dios es Dios. Y si no sale como yo he previsto, ¿qué sucede? Pues tengo que aceptar la voluntad de Dios. Cómo reaccionas ante los imprevistos es la medida de tu grado de soberbia o de humildad. ¿Cómo reaccionas ante las críticas? ¿Cómo reaccionas ante los imprevistos? Por supuesto que hay más datos, pero al menos quisiera que se quedaran con estos dos para poder tener un termómetro de la humildad o de la soberbia. ¿Cómo reaccionas cuando los planes no salen? Yo adoro tu divina voluntad. Hay un ejemplo que pienso mucho en él, cuando en el siglo XVIII el Papa, debido a la presión que hicieron los reyes europeos, decidió suprimir la Compañía de Jesús. Los jesuitas fueron suprimidos y el general de los jesuitas, que vivía en Roma, fue llamado al Vaticano, fue encerrado en una cárcel y murió en la cárcel. Después de una serie de años volvieron a permitir la Compañía de Jesús, pero eso fue un momento muy terrible, no solo para la Compañía de Jesús, sino para la Iglesia.
Este general de los jesuitas, cuando le dice el Papa, la orden queda suprimida y usted a la cárcel. El general de los jesuitas contestó, yo adoro la voluntad de Dios. Esa es una frase. Yo adoro la voluntad de Dios. Pero para ser fiel en lo mucho, hay que hacer mucho ejercicio previo, siendo fiel en lo poco. Entonces, te hacen una crítica, calma, calma, analiza la parte de razón. A lo mejor no tienen nada de razón, a lo mejor tienen un poquito, a lo mejor tienen todo. Analiza fríamente la parte de razón que tiene esa crítica. Se rompen tus planes, calma, confía en la voluntad de Dios, déjate llevar por Dios, déjate. Bien, así termino un poco el tema de la humildad con la caridad, con el amor. Quiero hablar desde otra cosa, bueno, yo creo que tengo tiempo. Quiero hablar desde otra cosa ahora, que es el motivo por el cual estoy haciendo esta gira. Los 4 países que visité, en estos 3 que estoy visitando ahora. Ustedes saben, seguro, que tenemos un nuevo Papa. Ya no tan nuevo, lleva un año, un poquito más de un año, de hecho, pero es un nuevo Papa. Papa León ha sucedido. Papa León no ha sucedido al Papa Francisco. Ningún Papa es sucesor del anterior. Todos los papas son sucesores de San Pedro. Entonces, el Papa León es el sucesor, no sé qué número, 300 y pico, el que sea, es el sucesor de San Pedro, pero inmediatamente el sucesor del Papa Francisco. Cuando llega un Papa, hay siempre que hacer un esfuerzo por pasar una página. No por pasar una página completamente, pero sí por pasar una página y atender lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Bueno, a veces está un poquito confuso lo que el Espíritu Santo quiere decirnos, Bueno, pero en todo caso hay que intentar hacer un esfuerzo de atender. El Papa León prácticamente todavía no ha empezado a gobernar. En Estados Unidos, y él es norteamericano, tienen una norma que es cuando llega un sacerdote a una parroquia o un obispo a una diócesis, pasa siempre un año haciendo los cambios mínimos, los absolutamente imprescindibles. Durante el primer año, esa es la norma que tienen en parroquias y en diócesis, ellos se dedican a oír, ver y preparar, ¿no? Salvo que te encuentres con un problemón, ¿no? Entonces hay que hacer algo ahí, claro. Bueno, entonces este primer año el Papa León ha estado observando. Él llevaba 2 años ya trabajando en el Vaticano, por tanto ya un poco de experiencia tenía. Pero no es lo mismo. Y voy a entrar ahora a hablar de las condiciones en que estaba el Vaticano a la muerte del Papa Francisco, precisamente porque hay que pasar la página. Ya está. Eso ya es historia. Una historia terrible, cierto. Una historia dolorosa, cierto, pero es historia. Y si nosotros nos quedamos mirando al pasado, nos convertimos en aquella mujer de Lot que porque miraba para atrás se transformó en una estatua de sal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, esto es historia, dolorosa, terrible, sí, pero es historia, es pasado, ya está, se ha acabado, se ha acabado. Ahora, el presente. El Papa León lleva un año tomando medidas, o sea, tomando el pulso a la Iglesia, viendo un poco qué tiene que hacer, y ahora estoy seguro de que a partir en este segundo año va a empezar a hacer los cambios que considere pertinentes en su equipo de gobierno, porque él tiene el mismo equipo de gobierno que tenía el Papa Francisco. Solo ha cambiado, ha hecho un cambio hace unos días, importante. El primer cambio que hizo fue el prefecto del dicasterio de obispos, porque él ocupaba ese cargo y tenía que poner algo, claro, y aún así no lo nombró enseguida. Y el cambio que ha hecho hace pocos días ha sido una mujer prefecta del dicasterio para la comunicación, que ha sido una bomba, porque, bueno, si ustedes siguen la actualidad comentada, saben lo que digo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque
ha puesto a una mujer laica, pero es que además venía de EWTN, la cadena de la Madre Angélica, que el Papa Francisco había dicho literalmente que era la EWTN era una obra del demonio. Obra del demonio, y ahora tú pones a la que era vicepresidenta de WTN, encargada de los informativos, y por lo tanto, por ejemplo, de la entrevista que hacía, las entrevistas que hacía este Arroyo, este periodista Edward Arroyo, me parece, Robert Arroyo, que era un durísimo con el Papa Francisco, y era la jefa de él, la ha puesto al frente de la comunicación de la Iglesia. Ha dejado a todo el mundo como si a los liberales les hubieran dado no un puñetazo, sino una serie de mandobles, los ha tirado por el suelo. El mundo cambia. Este ha sido realmente significativo. Pero el grueso de los nombramientos que están ahí, todos. Doctrina de la fe, por ejemplo, ahí está. Secretaría de Estado, ahí está. Lo mismito. Liturgia, ahí está. Laicos y familia, ahí está. Los grandes temas en la Iglesia tienen el mismo equipo de gobierno. Y todos sabemos, ¿no? Llega un presidente nuevo, hay elecciones, presidente nuevo, y tiene sus ministros. Algunos, si es del mismo partido, el que ha ganado es del mismo partido que el anterior, pues mantiene algún ministro. Alguno puede ser, ¿no? Ha sido ministro de Finanzas y lo ha hecho muy bien. Nuevo presidente mantiene el mismo ministro de Finanzas. Pero cada gobernante tiene su equipo. El Papa no ha hecho todavía su equipo. Por lo tanto, aún la Iglesia está gobernada, aunque él tiene la cabeza, pero está siendo gobernada por el mismo equipo de gobierno que tenía el Papa Francisco. Yo confío, estoy seguro, de que él poco a poco, que no lo va a hacer todo de golpe, va a esperar, por ejemplo, a jubilaciones. Ahora este verano se jubilan, si no recuerdo mal, 3. Se jubila el de familia y laicos, se jubila el de liturgia, y hay otro más que también se jubila, y entonces aprovechará las jubilaciones para hacer un nombramiento. Se jubila el arzobispo de Milán, bueno, que no es cardenal porque no le quiso nombrar cardenal el Papa Francisco, que ayer ha estado en una misa gay, bueno, y se jubila el arzobispo de Milán y probablemente va a llevar allí al secretario de Estado, que es la pieza fundamental del Vaticano. Bien, en estos meses, en este año, el verano está encima, seguramente el Papa empezará a hacer sus cambios. Pero ¿qué es lo que ya podemos decir de su programa de gobierno? Lo dijo desde el primer momento. Su objetivo es la unidad en la Iglesia. Cuando el Papa dijo que ese era su objetivo, estaba diciendo, reconociendo que la Iglesia estaba dividida, ¿no? Así tú dices que quieres la unidad de la Iglesia es porque estás admitiendo pues, que está la cosa mal. Es decir, que a pesar de todo, con la cúpula de obispos en el mundo y de cardenales liberales o ultraliberales, porque han sido 13 años de nombrar este tipo de personas, pues quedan algunos de los que venían de la etapa anterior, pero la inmensísima mayoría son liberales, obispos y cardenales. Y sin embargo, no han podido acabar con los conservadores. Y no me refiero a los conservadores sacerdotes, obispos, sino al pueblo de Dios. El pueblo de Dios en general sigue siendo un pueblo fiel. En general, hoy en día el pueblo de Dios tiene más fe en general que la mayor parte del clero. En general, eso no significa que eso sea así en todos los sitios, que eso sea así en todas las parroquias, no, pero estoy generalizando. El pueblo de Dios tiene mucha fe todavía. Lógico, los que no tenían esa fe ya se fueron. ¿Vale? Lo que queda es, en general, es un pueblo fiel y, digamos, conservador, con excepciones también. Pero ese pueblo ha aguantado. Y lo que se está viendo,
No sé si aquí se percibe, ¿verdad? Que cada país es diferente. Yo creo que América llega todo con un poquito de retraso, ¿eh? El bien y el mal. Pero lo que se está viendo, países profundísimamente liberales, como Francia, lo que se está viendo es una vuelta a la Iglesia por parte de los jóvenes. Es algo muy llamativo, el aumento de los bautizos de jóvenes, de adultos, el aumento de las conversiones. Es algo realmente llamativo, ¿eh? Y esta gente es no solamente conservadora, sino tradicionalista. Es decir, aman la misa en latín. Es decir, esto es un dato, no es publicidad, es un dato sociológico, estudiado por los sociólogos, numérico. Bueno, el papá esto lo sabe. Él es norteamericano. Conoce también cómo está la situación en Estados Unidos, con muchísimo, no la mayoría, porque en Estados Unidos, gracias a Dios, que no ha ocurrido como en otros sitios, como en Alemania, por ejemplo, pero muchísimos obispos liberales, muchísimos. Eh, Acaba el de Washington, el cardenal de Washington, acaba de prohibir que haya comulgatorios en las iglesias para que nadie se pueda arrodillar, al menos si se arrodilla, que no sea fácilmente. El cardenal de Chicago, hace un año o dos, prohibió que se rezara a la Virgen al acabar la misa. Está prohibido rezar una Ave María o la Salve al acabar la misa. Eso lo hacían en muchas iglesias. Bueno, estamos como estamos, ¿eh? Pues, en esta situación que el Papa conoce, dice, nada más aparecer en el balcón de la Plaza de San Pedro, dice, mi objetivo es la unidad de la Iglesia. ¿Por qué? Porque sin unidad se cumple aquella advertencia del Señor. Un reino dividido se derrumba casa tras casa y no puede subsistir. Y Él lo sabe. Él conoce cómo está la Iglesia en Estados Unidos, cómo está la Iglesia en Perú, cómo está la Iglesia en Roma. Él conoce, ha sido superior general de los agustinos durante 12 años. Conoce, cierto, desde el ángulo agustino, pero suficiente, ¿no?, para saber cómo está la Iglesia. Entonces, su primer objetivo, unidad. Bueno, yo cuando le oí esto insulté de gozo, porque la unidad es el primer punto de nuestra imitación de la Santísima Virgen. Unidad que nos permite imitar a María en su maternidad espiritual. Donde 2 o 3 están unidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Unidad, qué belleza. Un papa que habla de unidad, qué belleza. Pero, la unidad, él dijo que había que hacerla en Jesucristo. En Jesucristo. ¿Qué significa? Jesucristo, ¿quién es? Lo dice él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando nuestro Señor Jesucristo, después de la última cena, antes de salir para el huerto de los olivos, le hace aquella larga oración que recoge San Juan en su Evangelio, dice, Jesucristo le dice al Padre, Padre, santifícalos en la verdad. Y añade, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Unidad en la verdad. Y esa es nuestra tarea. Seguir defendiendo la verdad. La verdad no es tu verdad, mi verdad, su verdad. La verdad es una. Todo lo demás no es verdad. Podrá ser 2/3 de verdad, casi toda la verdad, un poquito de verdad, pero no es la verdad. Media verdad es la peor mentira. Y la verdad es una persona, Jesucristo. Por eso, lo habréis notado, yo insisto tanto en las homilías, en la importancia de confesar la divinidad de Jesucristo. Porque si Cristo es Dios, sus enseñanzas son divinas y no pueden ser tocadas. Mientras que si sus enseñanzas son humanas, entonces podemos modificarlas. Son enseñanzas de hace 2000 años. No vestimos como hace 2000 años.
No tenemos el mismo tipo de vida ni la cultura de los judíos. Podemos cambiar las cosas, pero si sus enseñanzas son divinas, son intocables. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. De la fe en la divinidad de Jesucristo se desprende que a Jesús no se le toca y que las enseñanzas de Cristo no se tocan. Eso ha sido lo que hemos defendido y lo que yo he defendido. Tengo infinidad de enemigos, infinidad de enemigos. Seguro que todos vosotros habéis oído hablar mal de mí a más de un sacerdote, diciendo quién sabe qué barbaridades. Seguro, seguro. Me odian, me querrían ver muerto o destruido moralmente. Pero si yo no doy la vida por Cristo, ¿quién la va a dar? Si yo no acepto ser perseguido, ¿quién lo va a aceptar? Tengo mujer, no tengo hijo, no me juego nada. Solo mi vida. Solo mi vida. ¿Y qué? ¿Es que acaso no me ofrecí a Cristo cuando me consagré a Él? ¿Me ofrecí solo para que me dieran aplausos? ¿O para que me hicieran fotos? ¿O me ofrecí para compartir con Él la corona de espinas? Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Unidad, pero defendiendo la verdad que es Cristo. Ahora bien, defendiendo la verdad al modo mariano, sin insultar, sin agresividad, sin ofender, como he intentado hacerlo, seguramente más de una vez no lo he conseguido todos estos años, sin insultar, sin ofender, sin agresividad. De hecho, muchas veces no hago ni siquiera afirmaciones, sino que me limito a hacer preguntas. ¿Y esto, lo otro? ¿Por qué? Porque las preguntas se resuelven solas y nadie me puede acusar de hacer afirmaciones, simplemente hago preguntas. Bueno, esa es una metodología que se usa en periodismo y que es muy útil, sinceramente. Por lo tanto, nuevo Papa que quiere la unidad, estamos absolutamente con él, sin olvidar, sino recordando que la unidad solo puede fraguarse en torno a la verdad que es Jesús, que es una persona. Es decir, la unidad no puede hacerse al modo político. Por ejemplo, a ver, con los alemanes, ¿cómo podríamos hacer la unidad? Mirad, vosotros no podéis aceptar, no podéis pretender que aceptemos el sacerdocio femenino. Renunciad a esto. Y a cambio, nosotros aceptamos que se puedan bendecir las parejas homosexuales. Yo te doy, tú me das. Esa es una unidad política. Tú aceptas que los divorciados vueltos a casar puedan comulgar. Y a cambio, tú aceptas que la homosexualidad ejercida siga siendo un pecado. Eso es una unidad política. La unidad solo puede hacerse en la verdad. La unidad no se puede hacer pactando como en un acuerdo de gobierno cuando un gobierno no tiene mayoría absoluta y tiene que hacer un equipo de gobierno con otro partido y hacer una coalición de gobierno. Y dice, a ver, yo quiero esto, yo quiero lo otro, vale. Entonces tú consigues esto y a cambio me permites que yo consiga lo otro. Esa no es la unidad de Cristo. La unidad de Cristo es en la verdad. Pero esa verdad tenemos que defenderla con mucha valentía. Tenemos que defenderla con amor, sin agresividad, sin ofender. Recibiremos y recibimos insultos. No respondas al mal con el mal. No respondas al insulto con el insulto. Rezad por vuestros enemigos. Rezad por los que os insultan y maldicen y calumnian. Pero sed valientes a la hora de decir las cosas. ¿Qué significa? Muchas cosas van mal en la iglesia, han ido mal por culpa de los buenos, porque habéis sido muy cobardes. Y cuando habéis visto algo que no funcionaba,
habéis dicho, yo no quiero líos, yo no quiero problemas. Esto está mal. ¡Qué escándalo! Pero os habéis quedado callados. No es lo que yo he hecho. Y no es lo que debéis hacer. Esta mañana uno de vosotros me dijo en mi parroquia, de jesuitas, no se permite comulgar en la mano. Tienes que protestar. He hablado con él. No me hacen caso. Escribe al obispo. Tú tienes derecho. La comunión en la mano no se permite, perdón, comulgar en la boca, no en la mano. La comunión en la boca es un derecho del fiel. El cura está haciendo un abuso de autoridad cuando te prohíbe comulgar en la boca. Bueno, no estamos en la época de la pandemia, podría haber unas excusas. Está haciendo un abuso de autoridad. Tú tienes que defender la verdad. A ver, que eso es una cosa mínima, ¿eh? Pero es un ejemplo poco. Me parece que he comentado el ejemplo de esta señora que me escribe y me dice que cae el sacerdote, da la comunión con las dos especies y claro, al hacer así, cae la gota de vino de la sangre de Cristo en el suelo. Le he contestado, tienes que denunciarlo, que ha ido a hablar con el sacerdote, la ha maltratado. Tienes que denunciarlo. Pues ya, ¿qué más vas a hacer? No vas a ir a matar al cura, pero tú tienes que denunciarlo. Pero no podemos seguir callados ante los abusos, que no son abusos litúrgicos. O sea, el abuso con los niños. Ha habido una ley de omertá, de tapar. Y las consecuencias han sido que han seguido abusando de los pequeños. Que no estamos hablando de abusos adultos o de relaciones con adultos, que eso es otro punto distinto. Los niños no podían defenderse. Y ha habido silencio. Y ese silencio es cómplice. Por tanto, nosotros, unidad con el Papa, apoyo al Papa, unidad con el Papa, defendiendo la verdad con amor y con valentía. Que no hacen nada, ya no es una responsabilidad tuya. Tú puedes escribir al obispo, la cosa es grave. A mí me parece gravísimo lo de que la sangre de Cristo caiga al suelo, porque eso no se puede recoger, se cambia pedacito de forma, te puede muerte, hacer la sangre de Cristo, te vas a poner a lamer el suelo. Me parece una cosa grave. Escribes anuncio, que no te hacen caso. Tú estás en paz delante de Dios. Has hecho lo que has podido. Ahora ya lo pones en sus manos. Eso es una tarea que os encargo en esta nueva etapa que estamos viviendo en la Iglesia. Dicho esto, mi impresión, a falta de ver qué ministro se elegirá, que eso será significativo, mi impresión es que el Papa León es extraordinario. Que es un hombre profundamente religioso, que ha sido elegido por los liberales, creyendo que era como ellos, y que más de uno a estas alturas está decepcionado y sorprendido. Creo que es un hombre realmente que quiere amar al Señor y que quiere dirigir a la Iglesia a ese amor al Señor. Estoy francamente muy contento con él. Hay que ver, repito, a ver qué pasa con los nombramientos, donde quizá de una de cal y una de arena. Esto habrá que ver, ¿no? Bueno, los mensajes son magníficos. Los mensajes en España han sido extraordinarios. De verdad, creo que es una bendición de Dios el que este hombre haya llegado en estas condiciones terribles que vivía la Iglesia, con un colegio cardenalicio marcadísimamente liberal. Creo que es una bendición de Dios y un golazo del Espíritu Santo a todo este mundo que estaba alejándose de la verdadera fe. Lo más que queréis que os diga. ¿Eres del Real Madrid? ¿Saber cómo no le voy a querer? ¿Eres del Real Madrid? Lo dijo en el avión cuando iba a España, ¿no? ¿Usted de qué club de fútbol es? Y él dijo, bueno, yo como papa soy de todos,
pero como prebost soy del Real Madrid. Claro, no es extraño que se echaran a la calle 1,5 millones de personas a estar con él, ¿no? Los madridistas, por lo menos, no sé si habría algún atlético, ¿eh? En Barcelona le recibieron con menos gente. Que el Real Madrid, irte luego a Barcelona, tiene su mérito. Más cosas. A ver, espera que mire la otra. Esta nueva etapa de la Iglesia creo que nos va a permitir salir a la luz un poco más. La providencia de Dios que hace que de un mal pueda salir un bien, porque el Señor escribe derecho con renglones torcidos, hizo que de la epidemia del COVID, donde murió tanta gente, pues saliera un bien. Muchos de vosotros habéis conocido nuestra familia porque en esa etapa del COVID os conectabais buscando una misa y nos encontrasteis ahí. Muchos, esto es general. Bueno, hemos mantenido desde entonces lo virtual con sus ventajas. No tienes que andar desplazándote. Luego hay gente que vive en sitios donde solo viven ellos, no hay otros, ¿no? Una persona a 2 horas de San José, como vaya a San José. Pero eso dentro de un San José, que no es Nueva York, pero que el tráfico es el tráfico, o sea que tampoco es que esto es circular rápidamente. Pues crea unas complicaciones y hemos visto que lo virtual tiene sus ventajas y se va a seguir manteniendo. Creo que una cosa muy positiva es el hecho de que hemos podido conocernos con personas de otros países. Eso ha sido una riqueza, o con personas del propio país, pero de otras ciudades. Eso es un don, ha sido una riqueza. Entonces, eso lo vamos a seguir manteniendo. Pero en la medida en que este hostigamiento, este recelo hacia todo lo que era conservador vaya pasando, todavía no pasa, porque aún están los mismos obispos. No, es que algunos de ellos que han sido son suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que el clima ha cambiado, pero otros siguen dale que te pego, ¿no? Vale. Pero en la medida en que se vaya pudiendo, tenemos que ir dando ya el paso de nuevo a lo presencial, sin dejar de lado el ámbito virtual. Conferencias, escuelas de agradecimiento virtuales tienen que seguir y tienen que seguir aumentando. Pero en la medida que vaya siendo posible, hay que ir poco a poco dando el paso de nuevo a lo presencial. Como que tenemos que salir a la luz. No entrando a hacer grupos presenciales en las parroquias, salvo que el párroco fuera un párroco amigo nuestro que nos lo permite. Pero en principio no, porque en la parroquia el párroco va a decir, no, es que hay que pedirle permiso al obispo. El obispo te va a pedir un montón de documentos para luego decirte al final que no. Es lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, lo que es probablemente el sitio donde el episcopado en su conjunto está peor, equivalente a como pueda estar en Alemania o en Bélgica. Un episcopado nombrado expresamente por el Papa Francisco según sus criterios, una cosa terrible. Entonces hay sitios donde no se puede, pero a lo mejor si el sacerdote es amigo, te dice, ¿quiere usted? Podemos hacer, podemos invitar. Si te dice, no, pero hay que pedir permiso al obispo, pues hay que esperar. Bueno, pues vamos a esperar todavía un poquito más. Pero ir tanteando el terreno, ir tanteando el terreno. Siempre, no des nunca un paso, por favor, sin la consulta con el. Porque si hablamos de unidad, la unidad tiene que ser con el que me representa a mí. ¿De acuerdo? Porque si no, cada uno hace las cosas como quiere. Y luego llegan los problemas. Por ejemplo, en ese sitio, en Argentina, había una escuela de agradecimiento que por el COVID había pasado a ser virtual, pero eran todos de ellos, o sea, era una escuela presencial. Entonces, la encargada de la escuela se va al obispo de la ciudad de Mendoza, le va al párroco, el párroco al obispo, el obispo pide todos los estatutos y al final
no lo prohíbe, pero no les autoriza. Claro, a ver, ese obispo es el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y es un obispo muy liberal, al cual el propio Vaticano ha tenido ahora, hace unos meses, que llamarle públicamente la atención. Entonces, tú has hecho eso por tu cuenta. Si ellos hubieran hablado con los encargados de Argentina, Fernando, María Marta, les habrían dicho, ni te muevas. Es un obispo liberal. No te muevas, pero como no lo sabes, porque no estás enterado de todo, pues te lanzas ahí alegremente, pues te lanzas a una piscina que no tiene agua. Y que te vas a estrellar, y no solo te vas a estrellar tú, sino que hace que nos pongamos en riesgo todos. ¿Vale? Otra diócesis de Argentina, Gualeguaychú, hay una ciudad allí, se llama del Uruguay, es de Argentina, pero se llama del Uruguay. Bueno, el río del Uruguay, porque está en la orilla del río que separa Argentina. Bueno. El obispo, ahí hay un grupo presencial desde hace mucho tiempo, funciona magníficamente, lo lleva una señora que se llama Susana, extraordinario. El párroco también, es el mismo párroco, apoya, ¿no? Pero lo que el obispo ha exigido que para que ese grupo siga funcionando tienen que darle los datos personales, nombre, apellidos, teléfono, vivienda, correo electrónico, de todas las personas del grupo. Pero, oiga, y de todos los que son franciscanos de María de la diócesis. Pero oiga, le dije a Susana, le dije, ni se te ocurra. Eso forma parte de la privacidad. Eso, cualquier cosa que tú entras, te dicen, ¿acepta usted la privacidad? Es decir, que eso son datos personales. El obispo exige, claro, hasta qué punto llegan en su tiranía. Son dictadores que Hitler a su lado era un bebé de pecho. El obispo exige que para hablar en tu casa, por teléfono, con un amigo tuyo de Dios, tienes que informarle a él y pedirle permiso. ¿No? O sea, en mi casa, yo no puedo hacer una llamada de teléfono con videoconferencia para hablar con un amigo mío de Dios sin pedir permiso al obispo. Pues usted es un tirano. Son tiranos. Y yo le dije, no, no puedes hacer eso. Tú tienes esos datos porque yo te los he dado. Porque a mí me ha escrito una persona, como los que son catequistas de ustedes. Y yo les he dicho, usted añada a su grupo a tal persona, que es de aquí o de otro sitio. Añada a su grupo a esta. Aquí tiene usted nombre, email. Después vosotros habéis pedido el WhatsApp. Esos son datos privados. ¿Cómo puede un obispo exigir que alguien le pida permiso a él para hablar de Dios con otra persona en su propia casa? A este nivel de tiranía están descendiendo los liberales, que son absolutamente dictadores. Por eso, todo lo que hagáis en unidad con Edgar. No toméis iniciativas sin contar con Edgar. Hay que salir a la luz, poquito a poco, con unidad con Edgar. Lo que yo propongo, que es bastante más sencillo, es que en lugar de empezar por las parroquias, salvo, repito, el párroco fuera favorable y no vaya a informar al obispo, o el obispo le conociera y fuera un obispo católico, entonces lo que yo propongo es que empecemos por organizar por sectores en la ciudad, por sectores, una reunión mensual donde se ve un vídeo y se hace un compartir. Y esa reunión mensual por sectores, puede ser en San José, pero estas ciudades son muy grandes. Esta reunión mensual se distribuye San José en 5, 10, 12 sectores, da igual. Guatemala son, allí no se llaman barrios, se llaman zonas. La zona 15, la zona 13, la zona 5. ¿Cuántos franciscanos de María hay? Venga, en una casa, en una casa. A ver, una vez al mes, en una casa, nos vamos a ver juntos, vemos un vídeo y nos conocemos. Porque quizá tú estás a 2 cuadras de otro franciscano de María y no lo sabes porque está en otra escuela de agradecimiento que no tiene ni idea de que existe. Entonces, nos conocemos, nos vamos conociendo. Y a esa reunión espiritual y a la vez
de tertulia y de confianza, puedes invitar. Jesús dice, cuando le preguntan los apóstoles, ¿dónde vives? Le dice, ven y verás. Ven y verás. Entonces tú puedes invitar a un amigo. Oye, ¿por qué no vienes? Mira, tenemos una reunión, un grupo de amigos. Vamos a ver un vídeo de espiritualidad del Padre Santiago y luego vamos a tener un compartir. Pues, que sea, lo que vosotros sea lo corriente aquí, que cada país lógicamente es distinto. Vosotros no vais a hacer un compartir con jamón, claro, tenéis otras cosas. Bueno, vamos a hacer después un compartir. Ven y verás, ven y verás. Se lo he propuesto hace unos días, con el anterior viaje, lo he propuesto a todos por lo que he ido pasando. Los de Perú, estaba Eli de Perú, de Arequipa, y me manda hace 2 días una foto y me dice, ya nos hemos reunido, los que ella conoce, lógicamente, ya nos hemos reunido. Y me manda una foto, están en una mesa, son como 8 o 10, bueno. Y ya hemos quedado que para el mes que viene, cada uno de nosotros traerá a una persona. Así, es que el crecimiento, el apostolado, la evangelización que nos ha pedido el Papa, no podemos dejarla solo en manos de la televisión. Es decir, eso va a seguir existiendo, pero ahora lo que yo os pido es que demos un paso y que cada uno de nosotros se comprometa mucho más en esa evangelización, que es lo que ha pedido el Papa. Unidad para evangelizar. Muy bien. Nosotros tenemos que evangelizar. ¿Cómo? Oye, vamos a organizarnos para decir, vente, tómate con nosotros un café, ya está. Recibirás muchos noes, pero si recibes un sí, ha merecido la pena. Pero esto hay que organizarlo bien y hay que organizarlo con el coordinador del país. A veces es más difícil, pero otras veces, pues, uno de vosotros me ha dicho que vivía en un pueblo que se llamaba Gallito o algo así, ¿no? A lo mejor estoy equivocado, algo así. Bueno, pues Gallito, da igual, ¿no? O en Heredia, o en... Bueno, pues muy bien. Aquí, ¿cuántos somos? 3, 5. Ya está, empecemos. Empecemos evangelizando, invitando a la gente a un vídeo de espiritualidad y a compartir. A compartir. Si se puede, como digo, una vez al mes. A ver qué efecto vamos teniendo, para que así no todo dependa de la televisión. Siguiente tarea. Me quedan 3 minutos. Muchos ya lo estáis haciendo, pero os pido que lo hagáis todos, absolutamente todos. Me refiero a dar difusión a las homilías y a las misas. Muchos ya lo hacéis. Ese link que recibís lo mandáis a un chat que tenéis de la familia, a un chat que tenéis con amigos. Hay que hacerlo más. Porque a muchos de vosotros la gracia de Dios os ha llegado a través de la televisión. Esa homilía te tocó el corazón. Esa misa te tocó el corazón. Y eso puede pasarle a otros. Habrá personas que te digan, a mí no me mandes esto. No se lo manda, no insistas. No insistas. Pero otros sí. Si tienes un chat de lo que sea, ponlo. Personalmente, mándaselo. O sea, tenéis que sentiros evangelizadores, protagonistas de la evangelización. No solamente consumidores, sino evangelizadores. Y esto no es una cosa que cueste. Tú recibes la homilía y la envías, la reenvías. A lo mejor no estás recibiendo la homilía, pero la estás viendo en YouTube. Ahí hay un link que sale. No sabes cómo se hace, pregunta a un nieto que seguro que lo sabe. Entonces, alguien te ayude. Mira, esto se hace así y tú lo puedes mandar por WhatsApp a... Eres miembro de un chat, todos estamos hoy en día en un montón de chats. Esto, de chat de WhatsApp, o a un amigo personalmente, mándaselo. Y quizás te encuentres con sorpresas de que alguien te diga,
Gracias, por favor, no dejes de enviármelo, me gusta mucho. Esa es una tarea que todos tenemos que estar siendo fieles al Papa, unidos, defendiendo la verdad y convirtiéndonos evangelizadores. Dentro de nuestra espiritualidad, naturalmente, pero dentro de nuestra espiritualidad. Como luego tendremos tiempo para la siguiente charla, ¿verdad? Para preguntas y respuestas, pues tendremos la oportunidad de seguir profundizando en esto. Y ahora es la hora de rezar el Ángelus. ¿Te importa? Vamos a rezarlo aquí, porque si no, entre que llegamos, ya se nos dan las 12, y nos ponemos de pie. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito entre Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de Jesús. El Verbo se hizo carne. Te salve María, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Jesús. Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Rogamos, Señor, que estemos con el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, pero estamos por tu pasión, la gloria de la vida. Amén. Ave María Purísima. Vamos a la Santa Misa.